Un análisis profundo de más de 25,000 hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso puso de manifiesto el hecho de que la falta de decisión casi encabezaba la lista de las 30 grandes causas de fracaso. La dilación, lo contrario de la decisión, es un enemigo común que debe conquistar casi todo ser humano. Usted tendrá la oportunidad de poner a prueba su capacidad para tomar decisiones rápidas y concretas cuando termine de escuchar este audiolibro y esté listo para poner en acción los principios que describe. El análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas bastante por encima de la marca del $1,000,000 demostró el hecho de que cada una de ellas tenía el hábito de tomar decisiones con rapidez y de cambiarlas con lentitud, sí y cuando las cambiaba. Las personas que fracasan en acumular dinero, sin excepción, tienen el hábito de tomar decisiones muy lentamente, si es que las toman, y de cambiar esas decisiones con rapidez y a menudo. Una de las cualidades más notables de Henry Ford es su hábito de tomar decisiones rápidamente y de forma definitiva, y de cambiarlas con lentitud. Esta cualidad es tan pronunciada en Ford que le dio la reputación de hombre obstinado. Fue esa cualidad la que impulsó a Ford a continuar la fabricación de su famoso modelo T, el coche más feo del mundo, cuando todos sus asesores y muchos de los compradores del auto le estaban pidiendo que lo cambiara. Quizás el señor Ford retrasó demasiado hacer el cambio, pero la otra cara de la moneda es que la firmeza de su decisión le rindió una enorme fortuna antes de que este cambio se hiciera necesario. No cabe la menor duda de que el hábito de Ford de tomar decisiones definitivas asume la proporción de obstinación, pero esta cualidad es preferible a la lentitud en la toma de decisiones y a la rapidez en cambiarlas. La mayoría de los que fracasan en acumular dinero suficiente para sus necesidades son, generalmente, fácilmente influenciados por las opiniones de los demás. Así, permiten que los periódicos y los vecinos chismosos piensen por ellos. Las opiniones son las mercancías más baratas sobre la tierra. Todo el mundo tiene un montón de opiniones preparadas para ofrecerlas a cualquiera que esté dispuesto a aceptarlas. Si usted es influenciado por opiniones cuando toma decisiones, no tendrá éxito en ninguna empresa, y mucho menos en la de transformar su propio deseo en dinero. Es más, si usted se deja influenciar por las opiniones de otros, no tendrá deseos propios. Cuando empiece a poner en práctica los principios descritos aquí, guíese por su propio consejo, tome sus propias decisiones y sígalas. No confíe en nadie, excepto los miembros de su grupo de mente maestra, y asegúrese de haberlos escogido bien, de haber elegido solo a aquellos que estarán en completa simpatía y armonía con su propósito. Los amigos cercanos y los parientes, aún sin intención, a menudo ponen obstáculos por medio de opiniones o a veces incluso a través del ridículo que pretenden sea humorístico. Miles de mujeres y hombres sufren de complejos de inferioridad durante toda la vida, debido precisamente a que alguna persona bien intencionada pero ignorante destruyó su autoconfianza a través de opiniones o ridiculizándolos. Usted tiene un cerebro y una mente propios. Úselos y tome sus propias decisiones. Si necesita hechos o información de otras personas que le permitan tomar sus decisiones, como sucederá en numerosos casos, adquiere esa información con discreción, sin revelar su propósito. Es característico de quienes apenas tienen conocimientos elementales o escasos el tratar de dar la impresión de que saben mucho. Esas personas generalmente hablan demasiado y escuchan muy poco. Mantenga los ojos y los oídos bien abiertos y la boca cerrada. Si desea adquirir el hábito de las decisiones rápidas, quienes hablan mucho, hacen poco de otras cosas. Si usted habla más de lo que escucha, no solo se privará de muchas oportunidades de acumular conocimientos útiles, sino que también revelará sus planes y propósitos a personas a las que les dará gran placer derrotarle porque, en el fondo, lo envidian. Recuerde también que
cada vez que abra la boca en presencia de una persona que posee abundancia de conocimientos, usted le mostrará su reserva exacta de conocimientos o su falta de la misma. La verdadera sabiduría suele llamar la atención merced a la modestia y el silencio. Tenga en cuenta que cada persona con la que usted se relacione estará como usted, buscando la oportunidad de acumular dinero. Si habla de sus planes muy libremente, quizás se sorprenda al enterarse que algún otro se le adelantó en su meta, poniendo en acción antes que usted los mismos planes de los cuales usted habló tontamente. Que una de sus primeras decisiones sea la de mantener la boca cerrada y los ojos y los oídos abiertos. Como forma de recordar este consejo, sería útil que copiara lo siguiente en letras mayúsculas y lo colocara donde pueda verlo cada día. Dígale al mundo lo que intenta hacer, pero primero, muéstrelo. Eso es el equivalente de decir, hechos, no palabras, son lo que cuenta. Libertad o muerte en una decisión. El valor de las decisiones depende del coraje que se necesite para ejecutarlas. Las grandes decisiones, las que sirvieron de fundación para la civilización, fueron tomadas asumiendo grandes riesgos que, a menudo, implicaron la posibilidad de morir. La decisión de Lincoln de promulgar su famosa Declaración de la Emancipación, mediante la que se otorgaba la libertad a las personas de color en Estados Unidos, la tomó a sabiendas de que ese acto pondría en su contra a miles de amigos y partidarios políticos. También sabía que ejecutar esa proclamación implicaría la muerte de miles en el campo de batalla. Al final, costó a Lincoln su vida. Eso requiere valor. La decisión de Sócrates de tomar el veneno, cicuta, en lugar de comprometer sus creencias personales, fue una decisión valerosa. Adelantó el tiempo 1000 años y dio a los que aún no habían nacido el derecho a la libertad de pensamiento y de palabra. La decisión del general Robert E. Lee al apartarse de la Unión y tomar partido por la causa del Sur también fue una acción valerosa, pues sabía bien que podía costarle la vida y que de seguro costaría la vida de muchos otros. 56 que se arriesgaron a la horca. Pero la mayor decisión de todos los tiempos, en lo relativo a los ciudadanos de Estados Unidos, se tomó en Filadelfia el 4 de julio de 1776, cuando 56 hombres firmaron sus nombres en un documento que, como bien sabían, traería la libertad a todos los estadounidenses, o bien dejaría a cada uno de los 56 colgando de una cuerda por el cuello. Usted ha escuchado este famoso documento, aunque tal vez no haya extraído del mismo la gran lección del logro personal que enseña tan abiertamente. Todos recordamos la fecha de esa gran decisión, pero pocos se dan cuenta del valor que se necesitó para ello. Recordamos nuestra historia como nos la enseñan. Recordamos las fechas y los nombres de los hombres que lucharon. Recordamos Valley Forge y Yorktown. Recordamos a George Washington y a Lord Cornwallis, pero poco sabemos de las fuerzas reales tras estos nombres, fechas y lugares. Sabemos aún menos de ese poder intangible que nos aseguró la libertad, mucho antes de que los ejércitos de Washington llegaran a Yorktown. Leemos la historia de la Revolución y falsamente imaginamos que George Washington fue el padre de nuestro país, que fue él quien ganó nuestra libertad, mientras que la verdad es que Washington fue solo un accesorio luego de los hechos, porque la victoria de sus ejércitos había estado asegurada mucho antes de que Lord Cornwallis se rindiese. Esto no pretende robar a Washington de las glorias que él tanto merece. Su propósito, más bien, es dar mayor atención al increíble poder que fue la causa real de esta victoria. Es casi una tragedia que los historiadores hayan pasado por alto el referirse al poder irresistible que dio nacimiento y libertad a la nación destinada a establecer nuevos niveles de independencia para todos los pueblos de la tierra.
Y digo que es una tragedia porque es el mismo poder que todo individuo debe utilizar para superar las dificultades de la vida y para obligar a la vida a pagar el precio que uno le pide. Revisemos brevemente los eventos que dieron lugar a ese poder. La historia comienza con un incidente ocurrido en Boston el 5 de marzo de 1770. Los soldados británicos patrullaban las calles, amenazando a los ciudadanos con su sola presencia. Los colonos resentían a los hombres armados marchando por sus ciudades. Empezaron a expresar abiertamente su resentimiento por este hecho, arrojando piedras y profiriendo insultos contra los soldados que patrullaban, hasta que el oficial al mando dio la orden: «¡Calen bayonetas! ¡Carguen!». La batalla comenzó y tuvo como resultado muchos muertos y heridos. El incidente provocó tal resentimiento que la Asamblea Provincial, compuesta por colonos importantes, convocó una reunión con el propósito de tomar acción definitiva. Dos de los miembros de esa asamblea fueron John Hancock y Samuel Adams. Hablaron con valentía, declarando que debían organizar un movimiento para expulsar de Boston a todos los soldados británicos. Recordemos esto: una decisión en la mente de dos hombres puede considerarse el principio de la libertad que todos disfrutamos ahora en Estados Unidos. Recordemos también que la decisión de esos dos hombres exigía fe y valor, porque era una decisión peligrosa. Antes de que la asamblea terminara, Samuel Adams fue elegido para visitar al gobernador de la provincia, Hutchinson, con objeto de exigirle la retirada de las tropas británicas. La petición fue aceptada y los soldados fueron retirados de Boston, pero el incidente no terminó allí. Había provocado una situación destinada a cambiar el rumbo de toda una civilización. No es extraño cómo los grandes cambios, como la Revolución Americana y la Guerra Mundial, a menudo inician por circunstancias que parecen sin importancia. También es interesante observar cómo estos cambios importantes a menudo inician en la forma de una decisión definitiva, en las mentes de un número pequeño de personas. Pocos de nosotros conocemos la historia de este país lo suficientemente bien como para entender que John Hancock, Samuel Adams y Richard Henry Lee, de la provincia de Virginia, fueron los verdaderos padres de este país. Richard Henry Lee adquirió un papel importante en esa historia. Él y Samuel Adams se comunicaban entre sí con frecuencia, por correspondencia, compartiendo temores y esperanzas acerca del bienestar del pueblo en sus provincias. De esta práctica, Adams concibió la idea de que un intercambio mutuo de cartas entre las 13 colonias podría ayudar a la coordinación de esfuerzos que tanto necesitaban en relación con la solución de sus problemas. 2 años después del enfrentamiento con los soldados británicos en Boston, en marzo de 1772, Adams presentó esta idea ante la Asamblea en forma de una moción para establecer un comité de correspondencia entre las colonias, que contara con corresponsales nombrados en cada una de las colonias con el propósito de una cooperación amistosa para la mejora de las colonias de la América Británica. Marque este incidente. Fue el principio de la organización de ese gran poder destinado a dar libertad a todos. La mente maestra se había organizado. Consistía de Adams, Lee y Hancock. De cierto les digo que, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en esta tierra para pedir algo, mi Padre, que está en el cielo, se los dará. Organización de una mente maestra. El comité de correspondencia fue organizado. Analice que esto creó una forma para incrementar el poder de la mente maestra al agregarle hombres de todas las colonias. Este proceso constituyó la primera planificación organizada por parte de los disgustados colonos. La unión hace la fuerza. Los ciudadanos de las colonias habían estado desarrollando una desorganizada guerrilla contra los soldados británicos a través de incidentes similares a los tumultos de Boston, pero de todo ello no se había obtenido ningún beneficio.
Sus esfuerzos individuales no habían sido consolidados bajo una mente maestra. Ningún grupo de individuos tenía puestos sus corazones, mentes, almas y cuerpos juntos en una decisión definitiva para solucionar de una vez por todas su problema con los británicos, hasta que Adams, Hancock y Lee se pusieron a trabajar juntos. Mientras tanto, los británicos no estaban inmóviles. También ellos se dedicaron a planificar y a formar su propia mente maestra, con la ventaja de contar con el apoyo del dinero y de un ejército organizado. La corona nombró a Gage para sustituir a Hutchinson como gobernador de Massachusetts. Uno de los primeros actos del nuevo gobernador consistió en enviar un mensajero a Samuel Adams con el propósito de intentar detener su oposición por medio del temor. Comprenderemos mucho mejor el espíritu de lo que sucedió si citamos la conversación mantenida entre el coronel Fenton, el mensajero enviado por Gage, y Adams. Coronel Fenton: he sido autorizado por el gobernador Gage para asegurarle, señor Adams, que el gobernador tiene amplios poderes para conferirle a usted tantos beneficios como le sean satisfactorios. Intento de ganarse a Adams con la promesa de sobornos, con la condición de que cese su oposición a las medidas del gobierno. El gobernador le aconseja que no siga disgustando a su majestad. Su conducta le hace acreedor a los castigos previstos en una ley de Enrique VIII, por la que se pueden enviarse a Inglaterra las personas para que sean juzgadas por traición o encarceladas por traición, a discreción del gobernador de una provincia. Pero si usted cambia su curso político, no solo obtendrá grandes ventajas personales, sino que también estará en paz con el rey. Samuel Adams tenía que escoger entre dos decisiones: cesar en su oposición y recibir sobornos personales por ello, o continuar y correr el riesgo de ser ahorcado. Evidentemente, el momento llegó en que Adams fue obligado a tomar instantáneamente una decisión que podía costarle la vida. Para la mayoría hubiera sido difícil tomar esa decisión. La mayoría hubiese enviado una respuesta evasiva, pero no Adams. Él insistió en que el coronel Fenton, bajo palabra de honor, le transmitiría al gobernador su respuesta, repitiendo con toda exactitud las mismas palabras que él le dijera. La respuesta de Adams fue: dígale al gobernador Gage que confío en que hace mucho tiempo estoy en paz con el Rey de Reyes. Ninguna consideración personal me inducirá a abandonar la justa causa de mi país. Y dígale al gobernador Gage que Samuel Adams le aconseja que no continúe insultando los sentimientos de un pueblo exasperado. Los comentarios sobre el carácter de este hombre resultan innecesarios. Debe resultar obvio para todo el que lea su impactante mensaje que quien lo envió poseía una lealtad del más alto grado. Esto es muy importante. Los políticos deshonestos y corruptos han prostituido el honor por el cual hombres como Adams murieron. Cuando el gobernador Gage recibió la cáustica respuesta de Adams, montó en cólera y promulgó una proclama que decía: el abajo firmante en nombre de su majestad ofrece y promete su más gracioso perdón a todas aquellas personas que a partir de ahora abandonen las armas y regresen a los deberes propios de súbditos pacíficos. Las únicas excepciones del beneficio de tal perdón son Samuel Adams y John Hancock, cuyas ofensas de naturaleza demasiado flagrante no admiten otra consideración que la de un adecuado castigo. Podríamos decir en lenguaje moderno que tanto Adams como Hancock estaban en problemas. La amenaza del airado gobernador obligó a los dos hombres a tomar otra decisión, igualmente peligrosa. Convocaron apresuradamente a una reunión secreta de sus más fieles seguidores. Aquí la mente maestra comenzó a ganar su momentum. Cuando la reunión inició, Adams cerró la puerta con llave, se la metió en el bolsillo y les informó que era imperativo organizar un congreso de los colonos y que nadie abandonaría aquella habitación
hasta que se hubiera tomado la decisión de convocar dicho Congreso. A este anuncio siguió una gran excitación. Algunos sopesaron las posibles consecuencias de tal radicalismo. El viejo caballero, don Miedo. Otros expresaron graves dudas en cuanto a qué tan sabio sería tomar una decisión tan definitiva de desafiar a la corona. Encerrados en aquella habitación, había dos hombres inmunes al temor, ciegos a la posibilidad del fracaso, Hancock y Adams. Gracias a la influencia de sus mentes, los demás fueron inducidos a aceptar que, a través del Comité de Correspondencia, se harían arreglos para convocar el primer Congreso Continental, que se celebraría en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774. Recuerde esta fecha. Es más importante que la del 4 de julio de 1776. Si no se hubiera tomado la decisión de convocar un Congreso Continental, tampoco hubiese existido la firma de la Declaración de Independencia. Antes de que la primera reunión del nuevo Congreso se celebrara, otro líder que se encontraba en otra parte del país se hallaba profundamente enfrascado en la tarea de publicar una declaración sumaria de los derechos de la América Británica. Era Thomas Jefferson, de la provincia de Virginia, cuyas relaciones con Lord Donmore, representante de la corona en Virginia, eran tan tensas como las de Hancock y Adams con su gobernador. Poco después de que se publicara su famosa Declaración de Derechos, Jefferson fue informado de que había orden de procesarlo por alta traición contra el gobierno de Su Majestad. Inspirado por la amenaza, uno de los colegas de Jefferson, Patrick Henry, expresó con claridad lo que pensaba y concluyó sus observaciones con una frase que se ha hecho clásica desde entonces: «Si esto es traición, saquémosle el máximo provecho». Fueron hombres como estos los que, sin poder, sin autoridad, sin ejército y sin dinero, se sentaron a considerar solemnemente el destino de las colonias, iniciando en la apertura del primer Congreso Continental y continuando a intervalos de 2 años, hasta que el 7 de junio de 1776, Richard Henry Lee se levantó, se dirigió a la presidencia y, ante el asombro de la Asamblea, presentó esta moción: «Caballeros, presento la moción de que estas colonias unidas son, y deben ser por derecho, estados libres e independientes, absueltos de toda alianza con la corona británica, y que toda conexión política entre ellos y el Estado de la Gran Bretaña está, y debe estar, totalmente disuelta». La asombrosa moción de Lee fue discutida con tanto fervor y durante tanto tiempo que él empezó a perder la paciencia. Finalmente, después de días de discusiones, volvió a tomar la palabra y declaró, con voz clara y firme: «Señor presidente, hemos discutido este asunto por días. Es el único curso de acción que podemos seguir. ¿Por qué, entonces, retrasarlo más? ¿Por qué continuar deliberando? Que este día feliz dé nacimiento a una república americana, que se levante no para devastar y conquistar, sino para restablecer el reino de la paz y de la ley. Los ojos de Europa están sobre nosotros. Europa demanda de nosotros un ejemplo vivo de libertad, que pueda ser exhibido como contraste, en la felicidad de sus ciudadanos, a la creciente tiranía». Antes de que se votara su moción, Lee fue llamado a Virginia debido a una grave enfermedad familiar, pero, antes de marcharse, dejó la causa en manos de su amigo, Thomas Jefferson, el cual le prometió luchar hasta que se cumpliera una acción favorable. Poco después, el presidente del Congreso, Hancock, nombró a Jefferson presidente de un comité que se dedicaría a redactar la Declaración de Independencia. El comité trabajó mucho y muy duramente en la redacción de un documento que, cuando fuera aceptado por el Congreso y firmado por cada uno de los congresistas, significaría una condena de muerte para todos los firmantes en el caso de que las colonias perdieran en la lucha con Gran Bretaña, que, sin duda, estallaría. Se redactó el documento
y la versión original del mismo fue leída el 28 de junio ante el Congreso. Durante varios días se discutió, alteró y preparó. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson se levantó ante la Asamblea y, sin el menor temor en su voz, leyó la decisión más trascendental jamás escrita sobre papel. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han unido con otro y asuma, entre los poderes de la tierra, el estado de separación e igualdad al que las leyes naturales y divinas le dan derecho, un decente respeto por las opiniones de la humanidad exige que ese pueblo declare las causas que lo llevan a la separación. Cuando Jefferson terminó, se votó la aprobación del documento, que fue aceptado y firmado por los 56 hombres, cada uno poniendo en juego su propia vida con la decisión de firmar su nombre. Por esa decisión, nació una nación destinada a aportar para siempre a la humanidad el privilegio de tomar sus propias decisiones. Por decisiones tomadas en un espíritu similar de fe, y solo mediante este tipo de decisiones, las personas pueden resolver sus problemas personales y obtener para sí mismos altos niveles de riqueza material y espiritual. No olvidemos esto. Analice los acontecimientos que condujeron a la Declaración de Independencia y convénzase de que esta nación, que ahora ostenta una posición de respeto y poder entre todos los demás países del mundo, fue el fruto de la decisión de una mente maestra, compuesta por 56 hombres. Analice bien el hecho de que su decisión fue lo que aseguró el éxito a los ejércitos de Washington, porque el espíritu de esa decisión estaba en el corazón de cada uno de los soldados que lucharon con él y sirvió como un poder espiritual que no reconoce el fracaso. Analice también, y para mayor provecho personal, que el poder que dio la libertad a esta nación es el mismo poder que todo individuo ha tenido que utilizar para alcanzar su autodeterminación. Este poder está constituido por los principios descritos en este audiolibro. No será difícil detectar, en la historia de la Declaración de Independencia, al menos 6 de estos principios: deseo, decisión, fe, perseverancia, mente maestra y planificación organizada. A través de esta filosofía se encontrará la sugerencia de que el pensamiento, respaldado por un fuerte deseo, tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico. Antes de seguir, quisiera dejarlo con la sugerencia de que uno puede encontrar en esta historia y en la de la organización de la United States Steel Corporation una descripción perfecta del método mediante el cual el pensamiento produce esta asombrosa transformación. En su búsqueda del secreto del método, no espere milagro alguno, porque no lo hallará. Solo encontrará las eternas leyes de la naturaleza. Esas leyes están disponibles para todo aquel que tenga la fe y el valor suficientes para utilizarlas. Pueden ser empleadas bien para llevar libertad a una nación o bien para acumular riquezas. No hay que pagar nada, salvo en el tiempo necesario para entenderlas y hacerlas parte de uno. Decisión e indecisión. Aquellos que toman decisiones rápida y definitivamente saben lo que quieren y por lo general lo obtienen. Los líderes en todos los campos de la vida deciden rápida y firmemente. Esta es la razón principal por la cual son líderes. El mundo tiene el hábito de abrirle paso al hombre cuyas palabras y acciones demuestran que sabe para dónde va. La indecisión es un hábito que suele aparecer en la juventud. El hábito se hace permanente conforme el joven pasa por la escuela, la secundaria e incluso la universidad sin una definición de propósito. La mayor debilidad de todos los sistemas educativos es que no enseñan ni fomentan el hábito de la decisión definitiva. Sería beneficioso si ninguna universidad permitiera la inscripción de un estudiante a menos que, y hasta que, el estudiante
declarara su propósito principal al matricularse. Sería todavía más provechoso si todo estudiante que entra en la universidad fuera obligado a aceptar formación en el hábito de la decisión y obligado a pasar un examen satisfactorio sobre este tema antes de que le fuese permitido avanzar en sus estudios. El hábito de la indecisión, adquirido por las deficiencias de nuestro sistema educativo, acompaña al estudiante cuando inicia la ocupación que elige, si es que la elige. En general, el joven que acaba de terminar sus estudios busca cualquier trabajo. Acepta el primero que encuentra, porque ha caído en el hábito de la indecisión. 98 de cada 100 personas que trabajan en la actualidad a cambio de un salario ocupan los puestos en los que están porque les faltó la firmeza de decisión para planear una posición definida, así como el conocimiento de cómo elegir un empleador. La firmeza de decisión exige siempre valor y, a veces, incluso mucho valor. Los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia se jugaron la vida con la decisión de estampar sus firmas en aquel documento. La persona que toma una decisión definitiva de conseguir un trabajo determinado y hace que la vida le pague el precio que pide, no se juega la vida con esa decisión. Lo único que se juega es su libertad económica. La independencia financiera, la riqueza, un negocio deseable o un puesto profesional no están al alcance de la persona que descuida o rechaza el esperar, planear y exigir estas cosas. La persona que desea riquezas, con el mismo espíritu con el que Samuel Adams deseó obtener la libertad para las colonias, con seguridad acumulará riquezas. En el capítulo sobre planificación organizada, encontrará instrucciones completas para el mercadeo de todo tipo de servicios personales. Encontrará también información detallada sobre cómo escoger al empleador de su preferencia y el empleo particular que desea. Estas instrucciones no tendrían ningún valor a menos que usted se decida definitivamente a organizarlas en un plan de acción.